Hoy en Periodista Digital les presentamos un libro muy especial, a caballo entre el relato de una historia real, la novela y el libro de autoayuda. Su autor, Javier Iriondo, triunfa hoy en el mundo del marketing, es emprendedor, pero no se ha dedicado toda su vida a esto. Fue deportista de élite y la vida no le ha llevado siempre por el camino más fácil, la verdad. Gracias a esto, hoy ayuda a miles de personas a que no cometan los mismos errores que él en su momento no pudo evitar cometer. Javier Iriondo, es un lujo tenerte aquí en Periodista Digital. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí también compartir con todos vosotros. Gracias. Donde tus sueños te lleven, el libro del que vamos a hablar hoy, es una verdadera historia de superación. Una verdadera historia y además una historia real. Te inspiras en la historia de dos alpinistas ingleses y también en la de Iñaki Ochoa, tengo entendido. Sí. Pero tú mismo has confesado que sin tu propia experiencia no habrías llegado hasta aquí y este libro no habría sido posible. ¿Podrías contarnos un poco de tu historia para que el lector entienda verdaderamente el sentido de este libro? Bueno, el sentido del libro es de que en este libro yo creo que está una parte de cada uno de nosotros, una parte de nuestra vida en algún momento. Es decir, el libro es la historia de alguien que tiene que tomar una decisión dramática y en un momento de una manera cruel y su vida se desmorona en todos los sentidos, ¿no? Pero todo el mundo, cada uno de nosotros hemos pasado por algún momento en la vida en el que parece que todo se derrumba a nuestro alrededor, en el que parece que uno pierde la fuerza interior y dudas de ti mismo, y dudas de tus capacidades y dudas de si soy capaz de salir de aquí, yo no valgo, yo no puedo, y nos convertimos en nuestro peor enemigo a veces, ¿no? Y nos maltratamos a veces, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que todo el mundo se identifica por ese paso, por ese momento en el que está así. Pero independientemente de la situación, todos tenemos que saber que podemos salir de aquí. Y el libro es un recordatorio sobre la capacidad del ser humano para superar la adversidad. Cuando esa persona se cae y se derrumba, comienza a pensar si realmente su vida merece la pena. Se hace esas preguntas, llega a ese límite, a ese extremo, hasta que aparece un personaje, un sabio misterioso, que tiene que ver con lo que ocurre en el Himalaya, donde se centra la historia, y lo que hace es llevarle de vuelta al Himalaya. ¿A qué? A enfrentarse a los miedos, porque lo único que cura los miedos es enfrentarse a ellos. Y a veces estamos gran parte del tiempo evitando cosas, evitando tomar decisiones, evitar ciertos miedos, y entonces nos debilitamos más. Y cuando te enfrentas a los miedos, te conquistas a ti mismo. Entonces primero la lleva ya, y es todo ese proceso del libro, de la historia, de cómo logra esa transformación. Y ese sabio, en este caso, puede ser un libro. Cuando has tocado fondo, ¿qué es el motor de cambio? Porque el proceso es largo, pero se inicia en algún momento, sí, ¿no? Se vive esa pesadilla y a partir de ahí uno se da cuenta y quiere salir adelante. Sí. ¿Qué inicia ese cambio? En mi caso, pues yo me fui a Estados Unidos como profesional del deporte. De repente me quería que era un poco de Dios, con 20 años, que es la ignorancia, que es la madre del atrevimiento. Muy joven. Y de repente pasé de conseguir un sueño hecho realidad, se convirtió en una pesadilla, ¿no? Y de repente hubo una huelga, una historia donde estábamos envueltos de repente en un entorno muy negativo, pero una huelga que duró casi 2 años. Que no dependía de ti la situación. 2 años sin cobrar, con facturas, con cosas de un instinto de supervivencia, de llegar a límites insospechados, ¿no? De dolor, de sufrimiento, de perderlo absolutamente todo, quedarse sin nada, y atrapado, como mucha gente está aquí, y atrapado, ¿no? Porque estabas con un visado para hacer algo concreto, con lo cual no podías trabajar en ninguna otra cosa, ¿no? Si no te podían deportar. Con lo cual sé y comprendo la situación de mucha gente ahora porque también la he vivido. Y entonces hubo un momento en el cual toqué fondo, como lo toca David, el personaje del libro, y las preguntas que se hace el personaje son las preguntas que me hice yo realmente en mi vida con 21 años subido a un puente, ¿no? Y por eso hay tanta realidad. Y a partir de ahí, ¿cuál fue el punto clave que preguntas del cambio? Cuando hay un momento de impotencia tan grande y de dolor, a punto de hacer una locura, que es que hay un cambio y que hay una decisión. Es la clave. Una decisión, pero una decisión que está llena de dolor, a veces de impotencia, de decir, yo no quiero seguir así, yo quiero cambiar, yo quiero algo más. No estoy dispuesto a seguir con mi vida de esta manera. Y ese momento de decisión es la gran clave. No es un me gustaría el día 31 de diciembre con una copa de champán, sino una decisión de decir, a lo mejor tengo que cambiar todo lo que leo, lo que escucho, huir de ciertas personas, o juntarme con otras, pero el primero es una decisión de estar dispuesto a cambiar y pagar un precio para ello. La voluntad, entonces. Sí. Este libro está plagado de lecciones de vida, pero también de emociones, porque es que es muy real. No me extraña lo que me estás contando ahora. Al leerlo no hace falta saber la historia, se sabe que es real, que lo que se está viviendo es auténtico, ¿no?
está cargado de lecciones de vida y también de emociones, porque las emociones acompañan a todo este proceso, Sí. lo impiden y a la vez luego al final lo catapultan, ¿no? ¿Qué rol juegan las emociones y los sentimientos en el cambio? Todos, porque el mundo se rige por emociones y las personas nos regimos por las emociones. Nosotros no respondemos igual ante cualquier cosa en función de cómo estamos emocionalmente. Hay una persona que nos dice buenos días y le mandamos a paseo porque estamos emocionalmente mal, ¿no? Con lo cual nos regimos mucho más por las emociones de lo que pensamos. El conocimiento lo tenemos, la lógica está ahí. Y la lógica y lo que necesitamos saber está a un clic de distancia en Google. Lo tenemos en los libros. Pero son las emociones los que hacen que hagamos las cosas. Que uno comprenda algo no quiere decir que lo haga. Muchos buscan un manual de instrucciones del cambio. Eso es importante, pero lo más importante es el por qué. ¿Por qué estás dispuesto a levantarte? ¿Qué es lo que va a hacer que cuando la vida te sacuda una vez más, que lo hará, porque te pone a prueba siempre, una y otra vez, es decir, pero es lo que nos ayuda a crecer también. Tenemos que entender que esos problemas son lo que nos ayudan a desarrollarnos, los retos. Si no tuviésemos retos, pues seríamos vegetales, ¿no? Cuando uno los está pasando, no los agradece, pero luego cuando mires la vista atrás, todo el mundo se da cuenta de que si todos los problemas que he pasado, miras atrás y te asombras, ¿no? Y ese es el libro, de alguna manera, que tienes que escribir, el libro de la superación. Pero tenemos que aprender a conquistarnos más para controlar mejor esas emociones y ser dueños de ellas en vez de víctimas de ellas. Me está recordando una frase del divulgador de reconocido prestigio, Eduard Punset, que le he escuchado decir en alguna ocasión que para él la educación emocional debía ser casi obligatoria en las escuelas. ¿Tú crees que una sociedad con mejor educación a nivel emocional está más protegida frente al problema psicológico, ese o cualquiera? Totalmente, porque entonces dejas de ser tan vulnerable. Hemos aprendido a que el exterior, todo lo que ocurre fuera, controla nuestro interior. Y tiene que ser al revés. Es nuestro interior lo que tiene que controlar el exterior. Es nosotros el aprender a no magnificar y a dramatizar tanto las cosas. Tenemos que aprender a tener una perspectiva mucho mejor. Yo, si por mí sería la educación, la destruía casi por completa, lo tiraría a la basura y empezaría, ¿por qué? Por desarrollar seres humanos con confianza, con valores. Sería trabajar, punto, la autoestima, trabajar la empatía, trabajar la conexión, hacer en niños con confianza en sí mismo, que crean en ellos. Pero a veces, hace un rato hablábamos, ¿no? En otra entrevista, con que hay padres que les tendría que ser casi prohibido ser padres por las barbaridades que les dicen a sus hijos, sin entender el poder de las emociones y cómo eso puede hundir a una persona o puede elevar a una persona. El poder de la palabra es gigantesco, puede construir o destruir. Y lo que tendríamos que hacer es, hasta los 8 años que está formado ese cerebro, darle toda la confianza del mundo, decirle tú puedes, tú vales, aprender a manejar sus emociones, sus frustraciones y crear personas con confianza y aprender a trabajar en equipo y a controlar las emociones, y a partir de ahí le enseñarás lo que quieras. Enséñale a matemáticas, cuál es la capital de no sé dónde, suma, restar, todo lo que venga después. Pero primero vamos a crear seres humanos con confianza y con creatividad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Le dedicas también un capítulo entero a esos miedos y a esas falsas creencias que muchas veces nos bloquean. Es lo que hablabas ahora mismo, ¿no? Que está fuera en vez de estar dentro el control. La psicología defiende que los temores no pueden superarse evitándolos, sino todo lo contrario, enfrentándose a ellos, y solo a base de eso al final ya dejan de suponer ese estrés y ese malestar, ¿no? Pero eso es un proceso muy largo y además muy costoso, porque uno ya sabe que lo va a pasar mal. ¿De dónde puede uno sacar fuerzas para iniciar ese proceso? Yo creo que nos han convencido de que es largo y costoso, y yo creo que no lo es. Pero tienes que a veces romperlo de manera radical, porque es costoso por las creencias que tenemos asumidas, ¿no? A veces cuando uno se da cuenta de cuáles son las consecuencias negativas, si no te enfrentas a esos miedos, de repente te pones las pilas. Sí. ¿Vale? Porque estamos pensando, ay, si hago esto, mira lo que va a pasar. El miedo al rechazo, el miedo a que dirán, el miedo a que no soy suficiente, el miedo a que no soy merecedor, el miedo a la soledad, el miedo al amor. Y hay una larga lista, que casi todos acaban en uno. No soy merecedor o no soy suficiente, ¿no? Pero cuando uno se da cuenta, si yo no me enfrento a esto, ¿cuáles serán las consecuencias? ¿Qué ocurrirá dentro de 5 años con tu vida si tú no haces esto que quieres hacer, si no tomas la decisión que sabes que tienes que tomar? Y todo es cuando nos movemos por cuál de los dos miedos es más fuerte. El miedo más fuerte gana. La clave, ¿cuál es? Poner en la balanza el miedo que te haga hacer las cosas. Es decir, si tengo que hacer una presentación o tengo que hacer algo y estoy asumiendo que puedo ser rechazado, que dirán si me sale mal, y ese miedo me paraliza y evito, ¿vale? Me voy a debilitar.
que voy a perder confianza. Ahora, si me pongo a pensar, ¿y qué pasa si no lo hago? Si no lo hago, no lo puedo conseguir, no puedo avanzar, me voy a anclar, voy a retroceder y va a ser muchísimo peor. Entonces, ¿cuál de los dos miedos va a ganar? El miedo más potente, con lo cual tenemos que hacer el miedo malo, es decir, el miedo que realmente te haga hacer las cosas, con lo cual tenemos que utilizar el miedo como un elemento de motivación a veces, ¿no? Que no lo interpretamos así. Pero hay una buena larga lista de métodos para intentar eliminar esos miedos y creo que es más rápido de lo que la gente cree. Pues un mensaje muy optimista, sin duda. En un momento dado, el personaje de Joshua es el guía espiritual, no destripo demasiado, del otro personaje, David, que ya has mencionado, dice que solo cuando se ha tocado fondo se puede cambiar. La frase es, tras la tormenta, en la mayoría de las ocasiones, ese hecho se convierte en la plataforma de transformación de su vida, ¿no? También dices que solo la capacidad de decidir, como acabas de comentar, es aquella que nos puede sacar del agujero, pero ¿es necesario tocar fondo verdaderamente? No es necesario tocar fondo del todo, pero a veces, hasta que uno no toca fondo, no toma la decisión. Lo que sí es importante es que haya un punto de inflexión en el cual hay esa decisión de decir, hasta aquí hemos llegado. Estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a pagar el precio, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ese cambio. Entonces, lo que no puede ser es con ese me gustaría, ¿no? Con ese voy a probar a ver qué pasa. Eso no funciona, porque si el motivo no es lo suficientemente fuerte, lo vas a abandonar. Si tú vas a cualquier lugar y te encuentras un atasco en mitad de la calle, bueno, pues te puedes ir por otro lugar. Y a veces hacemos eso, ¿no? Cogemos otros desvíos que nos llevan a donde no queremos, muchas veces, ¿no? Que me quedo con esa idea de que no hace falta llegar a la situación dramática. No hace falta llegar hasta ahí. Una idea transversal a todo el libro es la de que, queriendo adaptarnos a unos ideales externos, expectativas, lo llamas, que construimos, que se alejan de la realidad, pues al final acabamos en infelicidad, porque eso nunca se acaba correspondiendo con lo que vivimos, ¿no? Me ha llamado la atención otra frase: bienaventurados sean aquellos que no esperan nada de la vida porque jamás serán decepcionados. ¿Qué papel juegan las expectativas en la construcción de la felicidad y de la infelicidad también? Esta es buena, ¿eh? Hayas tocado un tema clave que son, por un lado, los mapas mentales, ¿vale? Que es lo que más genera el motivo de mayor sufrimiento ahora en las personas y en la sociedad, son esos mapas mentales de ciertas expectativas, ¿no? Porque la sociedad nos ha enseñado a valorarlos en función de ciertos logros y ciertas consecuciones, ¿no? Entonces, a través de la economía de consumo y el mundo en el que estamos, nos han convencido que tenemos derecho, y casi una especie de obligación. Yo tendría que tener una casa de esta manera a estas alturas de mi vida, tendría que tener un trabajo seguro y estable, tendría que tener una situación financiera sin problemas, tendría que tener una pareja, un marido, unos niños, tendría que tener una situación emocional, tal, y tenemos un montón de deberías, ¿no? En esa lista de cómo se supone que tendría que ser nuestra vida. Pero por otro lado tenemos una especie de medidor de felicidad que se pasa la vida comparando ese escenario ideal con la realidad, y no cuadra. Y esa diferencia que hay, ese gap, es lo que crea el sufrimiento. Cuando las expectativas cuadran con eso que pensábamos, cuando la realidad cuadra con esas expectativas, genera satisfacción, pero cuando no, genera sufrimiento. El problema es que nos hemos hecho a veces unas expectativas desbordadas o desorbitadas de lo que nuestra vida debería de ser. Lo bueno de la crisis es que está poniendo esos valores en orden nuevamente y empezamos a dar verdadera importancia a lo que sí merece la pena, y a la familia y a otras muchas cosas que se habían olvidado, ¿no? Todo por ese tener. Con lo cual tenemos que poner en perspectiva esas cosas y decir qué es lo que es importante para mí en la vida ahora, y poner eso como prioridad para que no haya esa diferencia, porque si no siempre tenemos esa sensación de que me falta algo, ¿no? Hemos convertido, o nos hemos convertido, ¿no? El ser humano se ha convertido en ese animal incompleto que siempre quiere lo que no tiene. En vez de ser agradecidos por lo que sí tenemos, estamos todo el día pensando lo que nos falta, y eso genera sufrimiento, ¿no? Pero expectativas, de alguna manera, hay que crearlas, ¿no? Siempre que sean expectativas positivas, porque nuestro comportamiento va a depender mucho de esas expectativas, ¿no? Si yo creo que soy capaz de hacer algo, lo intento. Si creo que no soy capaz de hacer algo, por si acaso no lo intento, ¿no? Con lo cual tenemos que crear esas expectativas positivas sobre el futuro, que es ahora la clave número uno a nivel social. Tiene que ser crear una nueva visión de futuro, crear una expectativa mejor por el futuro, porque nos venden todo el día que el futuro es catastrófico. Entonces, ¿para qué voy a levantarme? Entonces, algún lector podría preguntarse, igual que se pregunta David, si la ambición es siempre negativa. No necesariamente. No, la ambición, es decir, las ambiciones cuando pueden ser positivas y negativas, como todo. Cuando la ambición es pensando en mí, yo, tener, en ese sentido de ambición, eso es horroroso. La ambición, puedes tener una ambición positiva en crecer como persona, en lograr más cosas para poder dar, para poder contribuir. Hay muchos tipos de ambición, pero sobre todo siempre que sea para dar, para contribuir. Y sobre todo porque cuando das es cuando
cuando recibes muchísimo más. ¿Y es la sociedad de consumo la única responsable de todo esto? Bueno, la sociedad de consumo es la educación también de alguna manera que hemos tenido, que estamos todos cortados por el mismo cartón, tiene que ser los exámenes de esta manera, te educan para tener un trabajo de esta manera y eso está desapareciendo. Entonces tenemos que adaptarnos. Lo que no podemos pretender es, como mucha gente está esperando, que vuelva al pasado, que vuelvan los viejos tiempos y que esos fueron mejores. Eso no va a volver. El mundo va cambiando a una velocidad enorme y tenemos que adaptarnos a ese cambio. Pero lo que sí tenemos que saber es que tenemos esa capacidad de cambiar. La pena que da realmente es que no somos conscientes del poder que tenemos para cambiar, para crecer, para evolucionar. Mucha gente cree, no, es que yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? Pues esa es la mentira. Esa es la excusa a la cual uno se agarra. Ah, yo ya tengo mi excusa, tengo mi justificación para no tener que intentarlo. Porque como soy así, Exacto. pues no, tú puedes cambiar y todo el mundo. Y tenemos esa responsabilidad todos nosotros de dar ese salto. Y el poder de la mente realmente es muy fuerte. Aquí en este libro se hace alusión, tampoco voy a estripar demasiado, a un fenómeno que está muy estudiado en psicología, que es muy interesante, que es el del efecto placebo. En efecto, aquello que pensamos que es capaz de... Aquello que pensamos acaba siendo capaz de modificar lo que sentimos y casi puede modificar el organismo. Ojo, que esto cuesta mucho entenderlo, pero está demostrado, ¿no? Bueno, el maestro Joshua le da una vuelta de tuerca a esto y llega bastante más allá. Su poder de la mente alcanza ya un nivel de autocontrol impresionante. Sin llegar hasta allí, que igual tampoco hace falta, ¿cómo se entrena el poder de la mente y cómo podemos utilizarlo en nuestro beneficio? Bueno, a veces cuando hablamos del poder de la mente o entrenar suena un poco a ciencia ficción, un poco extraño, y lo tenemos que simplificar, ¿no? Porque es fácil complicar las cosas. Y hay gente que intenta complicar las cosas para impresionar con su conocimiento supuesto, ¿no? Yo creo que el sabio es aquel que es capaz de hacer fácil lo difícil, y de hacer de lo difícil algo sencillo, ¿no? Y que entre. El poder de la mente o la mente, la manera de entrenarlo o cómo conseguimos que sea nuestro amigo en vez de nuestro enemigo, ¿vale? Que a veces somos nuestro peor enemigo, va a depender totalmente de aquello a lo cual estamos prestando más atención. Es decir, ¿cuáles son tus pensamientos dominantes hoy en día? ¿Cuáles son los pensamientos dominantes de la sociedad? A todo el mundo que le preguntes, todo el mundo está pensando en lo mismo. La preocupación de la cantaleta que tenemos diaria, porque todo el mundo está hablando de lo mismo, con lo cual aquello en lo que tú te enfocas, aquello a lo cual le prestas más atención, eso es lo que vas a pensar y eso es lo que vas a sentir. Entonces, si yo le estoy prestando todo el día atención a los problemas, yo me convierto en parte del problema y cada día estoy más pesimista, más negativo, más apatía, más miedo, estoy derrotado y sin energía. Si quiero cambiar eso, y si queremos que el de aquí arriba se convierta un poco más en nuestro amigo, tenemos que empezar a cambiar las semillas que uno planta, lo que uno escucha. Es decir, todo el mundo comprende que si todo el día me alimento de comida basura, voy a acabar reventado. Pero nadie quiere entender que si metes un montón de comida basura para tu mente, también acabas reventado. Entonces, uno tiene que empezar a ser responsable de qué escucho. Si yo estoy constantemente a todas horas escuchando noticias negativas y leyendo noticias negativas, quieras o no, te va a influir de manera negativa y más de un 20 y tantos % de las depresiones vienen por ahí. Es una persona que está todo el día escuchando cosas negativas, es mucho más vulnerable a ataques de ansiedad y a todo tipo de problemas. Si uno comienza a decir, bueno, hacer una dieta de noticias negativas, ¿vale? Y a intentar leer más libros, asistir a conferencias, estar en lugares donde puedas aprender, evolucionar, donde escuches cosas mejores, personas que te puedan enseñar, cursos, todo lo que sea alimento para la mente. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que tú vas a estar poco a poco mejor contigo mismo. Tus pensamientos de manera natural comienzan a ser más positivos y uno comienza a estar mejor consigo mismo, comienza a estar con mejores expectativas, comienza a recuperar la confianza y comienzas a ser capaz de crear a lo mejor oportunidades o ver oportunidades que antes te pasaban por delante y no las veías porque estaba uno todo el día tan preocupado con el problema que no se ocupaba de nada más, ¿no? O sea que entrenar la mente realmente es sobre todo empezar a ser responsable del entorno, de lo que leo, de lo que escucho. Entonces el poder de la mente puede ser estar atento, ser selectivo, ser muy selectivo con lo que leemos, darse cuenta y adaptarse al entorno. Sí, elevar nuestro nivel de conciencia sobre nuestros propios pensamientos. Es decir, si alguien está que empieza en una espiral destructiva negativa, no es porque ha venido una borrasca de ansiedad o algo raro, sino es por lo que estoy pensando, por lo que estoy prestando atención. Entonces tenemos que intentar ¿el qué? Pues bueno, cada día aportar más cosas, compensar el entorno que hay ahí fuera con cosas más positivas y con todo lo que te pueda ayudar.
te digo, de lectura, de cursos, de conferencias. Hay muchas cosas que el que quiere informarse las tiene ahí disponibles. Estás haciendo sencillo algo que suele ser muy complejo de entender y seguro que puede ayudar a mucha gente. Para terminar, retomando la mención que haces a la famosa pirámide de las necesidades de Maslow, que todo el mundo conoce, pero se hizo famosa también por la televisión. Una vez hemos satisfecho las necesidades básicas, que pueden ser las de alimentación y cuidado básico, para las cuales hace falta un mínimo de recurso económico, ¿qué vía hemos de seguir para alcanzar ya la más sublime, que es la de autorrealización? ¿Qué consejos puedes dar, incluso consejos prácticos, como los que acabas de compartir? Es que en el tema de las necesidades nos metemos en un tema largo y tendido, porque esa pirámide de Maslow se quedó pequeña y hoy en día ha evolucionado mucho, y sobre todo ha evolucionado Anthony Robbins, ¿no? Y hoy en día estamos en 6 necesidades básicas, ¿no? Lo importante, la primera es la certeza, ¿vale? Que es la seguridad de tener las necesidades cubiertas, de evitar el sufrimiento. La segunda es un poco lo contrario, la incertidumbre. Es decir, si tú sabrías lo que va a pasar todo el día el resto de su vida, sería un aburrimiento a que te mueres, ¿no? Y necesitamos esa incertidumbre. Después está el amor y la conexión, que necesitamos eso. Después está el significado, la importancia de sentirse válido, útil. Y después llegan 2 que tienen que ver con la espiritualidad, con el desarrollo personal, que es el propio crecimiento personal de una persona. Porque cuando dejas de crecer, comienzas a morir. Y por experiencia propia, yo hubo un momento en la vida en el cual pensé, ya he llegado, ya tengo lo que quería, ya he triunfado, ya estoy aquí genial. Y dejé de tener retos, dejé de leer, dejé de crecer. Y empecé una regresión personal impresionante, ¿no? Con lo cual es seguir aprendiendo. El desarrollo personal es importantísimo, ¿no? Porque eso es lo que te va a dar un mayor nivel de felicidad, ese propio desarrollo. Y la sexta necesidad es la contribución. Cuando eres capaz de influir en la vida de otra persona de manera positiva, cuando eres capaz de dar por encima de uno mismo. Qué importante es. Entonces, de esas 6 necesidades, lo importante es que cada uno de nosotros averigüemos cuál de las 2 de esas 6 es más importante para nosotros. Ese es el primer paso más importante de todo, es darte cuenta cuáles son tus prioridades para intentar satisfacer esas necesidades. Pero sobre todo cuando las 2 últimas, que es el desarrollo personal y la contribución, si satisfacemos eso, hay un partido medio ganado. Javier Iriondo, creo que nos has dado hoy una verdadera lección de humanidad y no se me ocurre una lección de vida más útil para cualquier persona que nos esté escuchando que este libro que hoy presentamos. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísima suerte con el libro y mucha suerte en la vida. Pues muchísimas gracias a ti por este tiempo y espero que los futuros lectores puedan sacar tantas cosas como lo están sacando los que ya han leído el libro. Donde tus sueños te lleven. Gracias, Javier. Un placer, gracias.